Apreciados estudiantes, este es un video explicativo de la evaluación del foro Teresa y el estudiante. Recuerden que siempre con nuestra rúbrica evaluamos tres dimensiones: la dimensión del saber, el conocimiento; la dimensión del ser, de la expresión; la dimensión del hacer, el ya ejecutar o crear algo. En el saber tenemos tres aspectos importantes y nuestros textos no pueden presentar este tipo de errores que están aquí listados. Entonces, el texto presenta errores gramaticales. Significa que se pueden dar tres tipos de errores. Un error de conjugación, un ejemplo, que el estudiante diga yo tiene, eso es un error de conjugación. Se pueden presentar errores de concordancia nominal. Por ejemplo, cuando un estudiante escribe el niño fea, ¿sí? Allá hay un error de concordancia porque todo tiene que ser masculino. Concordancia verbal, tercer tipo de error que se da en lo gramatical. Hay algunas expresiones como oraciones compuestas que necesitan de ciertos tiempos verbales específicos. Por ejemplo, cuando yo quiero expresar si yo hubiera tenido dinero, habría comprado la boleta para el concierto, ¿sí? Allí cada una de esas oraciones simples que compone la oración compuesta, ¿sí? Necesitan un tiempo verbal específico. Ese es un caso muy común de concordancia verbal, que el estudiante, por ejemplo, diga, si yo hubiera tenido plata, hubiera comprado. Está repitiendo el tiempo verbal y no debe ser así. Em, Segundo aspecto que debe carecer nuestro texto. El texto presenta errores ortográficos. Entonces, cuando hablamos de errores ortográficos, hablamos del uso de grafemas. Por ejemplo, el estudiante que escribió Juan tuvo fiebre y ese tuvo lo escribió con B de burro. Entonces, hay un error de uso de grafemas. El uso de mayúsculas, por ejemplo. Entonces, ojo con los nombres propios. Los nombres propios siempre tienen que ir con mayúscula inicial. Y también dentro de los errores ortográficos tenemos el mal uso de las tildes o la carencia del uso de las tildes. Un tercer aspecto para cerrar la dimensión del saber que se tiene en cuenta en la valoración de tu texto es que la puntuación contribuya a la interpretación del texto. Muchas veces los estudiantes escriben sin puntuación y es difícil comprender las ideas, ya que la puntuación sirve para delimitar las ideas dentro del texto. Entonces, un texto que carece de puntuación es un texto difícil de interpretar. A veces lo que sucede es que hay errores en el uso de la convención. Entonces, por ejemplo, estudiantes que escriben el punto dejando un espacio después de la palabra. Entonces, tengan en cuenta que, por ejemplo, el punto, la coma, los dos puntos, el punto y coma, queda pegado a la última palabra de la oración. En el campo del ser, ¿sí? El campo de la expresión, el campo de la semántica, encontramos dos posibles tipos de errores. Entonces, siempre en todo texto escrito vamos a tener que construir bien nuestros significados. Se entiende la elaboración de un texto como una construcción de significados. Entonces, a veces sucede que hay oraciones sin sentido, oraciones que uno lee y no hay un significado construido allí. Muchas otras veces el problema es de mal uso de la expresión, ¿sí? Están usándola de una forma diferente a la que se tiene que usar. Particularmente para nuestro foro de Teresa y el estudiante, dentro del campo del ser, tenemos que expresar consejos. Entonces, en la consigna se le pide al estudiante que exprese consejos. Un texto que carezca de consejos, pues presentará este aspecto de no expresa consejos. ¿Listo? Finalmente, en la dimensión del hacer, se te había pedido participar en un foro escribiendo directamente en los foros. En los foros no se entregan archivos de Word. Un estudiante que haya entregado un archivo de Word, pues tendrá el aspecto de no participa adecuadamente en el foro. El segundo aspecto que dice el texto no parece una carta o alguna de sus partes no obedece a la convención, significa que el estudiante falló en escribir
escribir bien esa carta, en que la carta parezca una carta. Entonces tengamos en cuenta, uno de los errores más comunes que suceden aquí en las cartas es que las fechas la ponen a forma de, por ejemplo, 16/02/2022, en vez de poner 16 de febrero de 2022. Listo, esa es la forma en que se tiene que ver la carta, esa es la convención de la carta. También tiene que tener una ciudad, entonces, primero que todo, ciudad donde se escribió y la fecha, Santiago de Cali, 16 de febrero de 2022. El tercer aspecto que dice la descripción del cuento no es completa, se te pidió que describieras las diferentes situaciones del cuento. Cuando nosotros omitimos las situaciones más importantes del cuento, las que nos permiten tener una coherencia general del texto, del cuento, entonces no somos asertivos en describir qué sucedió en el cuento. Y por último, el cuarto aspecto que dice no sigue la consigna, significa que el estudiante hizo algo totalmente diferente a lo que se le pidió. Espero que esta explicación les permita entender los comentarios que van a encontrar en la evaluación del foro.